Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarle y a sus órdenes como siempre. Oiga, pues de entrada pedirle por favor un comentario sobre esta propuesta todavía, digamos, formulada verbalmente, no hay nada concreto, de emitir un decreto para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jesús. Eso huele a dictadura, Leonardo, eso es pisotear la Constitución. El presidente López Obrador sabe perfectamente lo que dice el texto constitucional en su artículo 21, en el sentido de que la Guardia Nacional es un órgano de carácter civil que depende de las autoridades civiles, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que hoy está vigente como tal, no está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es explícito, el presidente lo sabe muy bien y conocedor de eso, a pesar de eso, manda o pretende mandar, primero, emitir un decreto con esas características para que empiece a depender administrativamente, como él lo ha dicho, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y al mismo tiempo dice, voy a mandar una iniciativa de ley para reformar la propia ley orgánica de la Guardia Nacional y que la Corte diga si es constitucional o no. El pasarse por encima, pisotear la Constitución, pasarse por encima de los preceptos constitucionales y legales, eso lo hace un dictador. Lo digo sin tapujos, sin rodeos, Leonardo, y ese es un enorme riesgo porque además de esto que ya de suyo es grave y que nos adentra en una militarización absoluta de los manejos de la vida pública del país, nos incorpora prácticamente en un militarismo y constituye de suyo un golpe de Estado desde dentro por el propio López Obrador. Al mismo tiempo siento un terrible precedente porque entonces sobre la base de decretos, aunque sean inconstitucionales, como él lo sabe muy bien que lo es, aunque hoy me saquen en la mañanera desmintiéndome en un pronunciamiento en este sentido, pues dejar muy claro que también mañana o pasado puede decir, bueno, mando un decreto, emito un decreto diciendo que el INE ya no será autónomo, sino que ahora las elecciones las organizará la Secretaría de Gobernación, como se hacía allá en los tiempos del Partido de Estado hasta 1996, y también después, el año que entra, en vísperas de que inicien los procesos electorales del 2024, emita otro decreto diciendo que el presidente actual, en aras de sus derechos ciudadanos, tiene el derecho de volverse a postular para ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2024-2030, es decir, reelegirse. Pues no hay que permitirlo. Ya que en 2 años la Corte diga que no. Yo decía exactamente la misma línea que usted decía, pues pudo mandar un decreto diciendo que dejamos de ser una república federal y pasamos a ser centralista, o que la educación deja de ser laica y ahora pasa a ser confesional, y que ya la Suprema Corte me corrija, ¿no? Pero 2 años pongo el imperio de mi voluntad. ¿Qué, desde su punto de vista, ha movido al presidente a romper el consenso constitucional que se logró con la creación de la Guardia Nacional? Porque para todo efecto práctico lo está rompiendo. Jesús. Por supuesto, Leonardo. Mire, López Obrador siempre ha sido un hombre, un tipo muy autoritario, que no admite que se le contradigan en sus decisiones. Y no es que no lo conociéramos, lo conocimos muy bien nosotros en el PRD desde hace 10 años. Él se fue justamente porque no toleraba tener contrapesos ni voces disidentes en el PRD, en el partido que militó formalmente hasta ese entonces, hasta el 2012, hace 10 años, subrayo, que no tenemos nada que ver con él. Pero siendo autoritario, su autoritarismo, y yo diría su delirio de grandeza, ha ido siendo
directamente proporcional al tamaño del poder que ha ido concentrando en sus manos. Cuando estábamos, lo recuerdo muy bien, en el gobierno de la ciudad, apuntando su dedo a índice hacia Palacio Nacional, decía, lo importante es llegar allí, porque ahí, desde ahí se decide todo. Bueno, ya llegó allí, y ahora dice, desde aquí se decide todo. Yo escuchaba hoy en la mañana uno de sus ideólogos de cabecera, a Epigmenio, decir que, pues, a diferencia de la revolución de 1910, que se hizo por las armas, en el 2018 López Obrador pacíficamente tomó, lo dijo textualmente, todo el poder del Estado. Ah, caray, esa es la concepción que tienen, de que tomaron todo el poder del Estado y está comportándose como eso. Y eso es de una... Lo perturbador de todo esto, presidente, es que la Constitución estaba conforme él la pidió, ¿no? Es decir, esta Constitución de la Guardia Nacional no es ni una herencia del pasado, ni una cosa que le viniera de regímenes anteriores. Es la prefiguración constitucional que él pidió. Y ahora está cambiando de opinión. Eso a mí me resulta desconcertante. Pues sí, porque pues ya él siente que ya dio el paso con la integración de una Guardia Nacional que en los hechos, Leonardo, nunca ha sido civil. Ha sido militar desde el principio, ¿eh? Ahí está, el 80% de sus integrantes provienen de la estructura militar de nuestro país. Y no es que yo tenga nada que ver en contra, perdón, con los militares, al contrario, me merecen todo el respeto, pero siendo dependientes siempre de la autoridad civil, y que ahora de entrada lleguen a tener tanto peso, tanto poder, y cumpliendo funciones que no les corresponden, que hasta los denigran, como fuerzas militares profesionalmente preparadas para ello, pues ahora él dice, ya di este primer paso, pues ahora de una vez, hombre, terminemos de consolidar esto, dice él, es que para que no se corrompan, que no pase lo mismo que la Policía Federal. Oye, pero si es un cuerpo que tú, Andrés Manuel, tú confeccionaste a tu medida, claro. Tú lo diseñaste, sí. Y así se te aprobó con esa concepción. Por unanimidad, sí. Pues sí, porque finalmente queriendo contribuir a los consensos, a los acuerdos, que ahora dice López Obrador, es que los conservadores, los opositores que no me dejan gobernar, siempre se oponen a lo que propongo. No, ahí se te aprobó lo que propusiste. Sí, claro, está como él lo quería. Presidente, me va a sonar la campana, quiero agradecerle mucho la entrevista. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, qué gusto saludarlo y a sus órdenes como siempre. Buenas noches. Gracias. Jesús Zambrano, presidente del PRD. Pausa, volvemos.